Hola, hola, mi nombre es Diana Herrera y el día de hoy mi objetivo es realizar un análisis del discurso de uno de los cuentos del escritor, poeta, periodista y político colombiano José Félix Fuenmayor Palacio a la luz de los planteamientos del crítico y teórico literario ruso Mijaíl Bakhtin. Como mencioné anteriormente, el escritor colombiano José Félix Fuenmayor fue uno de los miembros fundadores del Grupo de Barranquilla, del que formaron parte intelectuales, artistas y personalidades como Álvaro Cepeda Zamudio, Ramón Viñez, Alejandro Obregón, Orlando Rivera, Héctor Rojas Erazo, Julio Mario Santo Domingo, Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor y Gabriel García Márquez. Fuenmayor es considerado uno de los principales renovadores de la literatura colombiana en la primera mitad del siglo XX y pionero de la literatura de ciencia ficción en Colombia. 2 meses después de su fallecimiento, en agosto de 1967, la editorial Papel Sobrante dio a conocer su obra La muerte en la calle, que se caracterizó por el uso de un lenguaje sencillo, coloquial y preciso. En su obra se evidenció el buen humor y la ironía, además de su astucia y vivacidad para narrar las historias. Sus temas se relacionaron con la modernidad de su época y algunas experiencias relacionadas con la existencia. Uno de los cuentos que integran el libro es el que lleva por nombre Con el doctor afuera, y es el que voy a analizar a partir del discurso de sus personajes. La historia comienza una mañana en que Liborio, uno de los personajes, llega a la casa del narrador y lo encuentra sentado en la acera, sobre el taburete que le regaló el doctor, y le dice: «Tú siempre con el taburete del doctor». Y de ahí pasa el recuerdo en retrospectiva, contando los hechos que acontecieron en la época en que el doctor vivía y cómo le regaló el taburete. Comienza recordando la forma como llegó el doctor al pueblo y los comentarios de la gente chismosa de acuerdo a quién era el nuevo visitante. Recuerda las largas charlas que el narrador tenía con el doctor, reflexiones sobre la vida, lo bello de la naturaleza, el día que le regaló el taburete y las últimas charlas que tuvo con él antes de su muerte. Recuerda también que Melchor, que trabajaba con el doctor, sentía celos ante él, porque lo sentía como un compinche con el doctor y creía que le iba a quitar su puesto de administrador. Los recuerdos terminan cuando Liborio sorprende al narrador en su taburete, evocando el pasado, y se sienta junto a él para seguir recordando. Pese a que este es un cuento breve, llama la atención la cantidad de personajes que se recrean en la historia. Para empezar, el personaje principal, que es el narrador, de quien no se entrega su nombre, pero sí presenta su condición de campesino. Él es quien narra la historia, la propia y la del doctor, que es su patrón, enfatizando en continuas pláticas que ambos sostenían sobre la vida y sobre lo que tenían en común. El personaje del doctor es un hombre maduro que de un momento a otro llega al pueblo o al espacio de la narración y le compra la finca a un hombre llamado Clodo. De ahí que se convierta en el personaje más evocado de la historia. Por lo tanto, es la figura central del relato. Por otro lado, se encuentra Liborio, que es amigo del narrador, con quien recuerda los tiempos pasados sentados en el andén de su casa en el tiempo donde sucede la narración. Otro personaje importante es la mujer del narrador, de quien no sabemos el nombre. Es importante porque es la única en la historia que puede hacer contar al narrador intimidades del doctor. Además, evoca la concepción de figura femenina, porque cocina y todo el mundo en la región sabe que es delicioso. Por otra parte, la mujer del doctor, quien tampoco sabemos su nombre, solo sabemos que es de un temperamento fuerte, a quien todos le tienen temor y respeto, y que solo aparece al final de la historia evocada por el narrador. De igual manera, encontramos los personajes secundarios de la historia. Por ejemplo, Melchor, que es el capataz de la finca donde trabaja el campesino, el narrador. Otros pueden ser Don Clodo, que fue el que le vendió la finca al doctor, Medardo, Micaela, Nicasio, Manuelita, Magdaleno, que son personajes que solo se nombran una o dos veces por el narrador. El tema principal de la historia es la memoria, la evocación. Un ordeñador recuerda con nostalgia a un antiguo patrón, a quien solía llamar el doctor, que en realidad era un doctor pero en leyes. Era un individuo forastero e intruso en la vida provinciana, y quien llegó a aquel lugar en las condiciones que, como narra en el cuento, ni biche ni verde para madurar, sino maduro para pudrirse. Este cuento hace referencia al fenómeno de la memoria, que es presentado con la imagen metafórica de un saco. Para el campesino, que es el personaje narrador, este es el lugar hacia donde se dirigen y en el que se acumulan los recuerdos.
Estos solo pueden ser recuperados cuando se les estimula para que vengan de vuelta hacia el presente de los personajes. En el caso del campesino, el taburete es el objeto que hace que éste recupere los recuerdos que tiene de aquel doctor, quien se lo regaló un poco antes de morir. Cada vez que este personaje, que el campesino, se sentaba en su taburete, recordaba lo vivido en aquella finca y la relación que entabló con el doctor. El teórico ruso Mikhail Bakhtin, hacia el año 1963, publica sus estudios acerca de la teoría literaria, en el cual explora conceptos como la polifonía, la carnavalización en la literatura y el dialogismo. Estas ideas se dan en contraposición a lo establecido por los formalistas rusos. Para Bakhtin, el lenguaje estaba sumamente impregnado por ideologías y concepciones de mundo. La sociedad, como colectivo múltiple, está integrada por variedad de voces, donde cada una es una mirada y una concepción de mundo diferente de acuerdo con su historia personal y colectiva, dando espacio a la polémica e intercambio de ideas. Así, afirmó que la novela es la diversidad social organizada artísticamente del lenguaje y a veces de lenguas y voces individuales. Todas las visiones de mundo se pueden evidenciar en la novela, a partir de la exploración del mundo y la condición humana a partir de la palabra. Esta ideología y visión de mundo se estudian a partir de las tres voces presentes en la obra literaria: la voz del autor, la voz del narrador o narradores y la voz de los personajes. En el cuento Con el doctor afuera, la función de la memoria revela no solo nostalgia por la vida y muerte de aquel doctor, sino que expone también dos visiones de mundo: la urbana y la campesina. La narración del relato que estamos estudiando se dirige hacia distintos momentos en los cuales ambos personajes compartieron historias y experiencias de vida. Los diálogos entre ambos personajes arrojan dos perspectivas diferentes. La primera es la del ordeñador. Él expone ideas y reflexiones sobre el mundo rural. Sus ideologías y visión de mundo y de la vida se desprenden de la relación que ha mantenido en la realidad de su contexto, con la naturaleza y con los animales. Es por esto que su lenguaje responde a un universo cultural donde la vida en el campo es su centro, su núcleo. Como vemos en este pequeño fragmento, su realidad, su contexto están delimitados por la experiencia que él tiene con el campo, con el mundo rural. El relato también sitúa a su personaje protagonista como un erudito de la vida, un individuo lleno de sabiduría, casi que inconsciente, proporcionada por los años de experiencia alrededor de la sapiencia popular. Un claro ejemplo de esto es la manera en que expone cómo trabaja la memoria, explicando el funcionamiento de los recuerdos. En ese pequeño fragmento que dice: no puede sacar ninguna cosa que salga de ella sola, sin que se le vengan pegadas las otras. Vamos a ver, saca Manuelita, ¿te salió sola? O la manera en que reflexiona sobre la noche, aconsejando al doctor y mostrándole su opinión sobre las ventajas del monte en la oscuridad. Por otro lado, junto con la cultura popular caracterizada por el campesino, se muestra la cultura instruida de la mano del doctor, quien simboliza los valores y los hábitos de una sociedad urbana. El doctor, que como lo dice un relato, era un forastero que le compró la finca a don Clodo y en ella se metió y de ella no salió más hasta que le llegó la hora y lo sacaron del baúl. Estructura la diferencia de clases y la visión que cada uno de ellos tiene del mundo. Sus interacciones muestran un choque cultural debido a los hábitos, creencias y costumbres. Por un lado, el campesino tiene un discurso trazado a partir de su vida en el campo, y por el otro, el doctor, como individuo urbano, muestra asombro y curiosidad ante esta otra ideología y realidad. En definitiva, el cuento de Fuenmayor es un excelente corpus por medio del cual se puede ejemplificar las concepciones de Bakhtin respecto a la polifonía y visión de mundo de las diversas voces dentro del relato. Asimismo, es una profunda reflexión acerca de la condición humana y de la vida. Un elemento tan incipiente como puede ser un taburete desencadena una oleada de imágenes que reposan en el saco, es decir, en la memoria. Una vez extraídas, revelan por un lado la riqueza de saberes y costumbres del medio rural y por el otro la poca comprensión y, si se quiere,
la irrupción de lo urbano en el mundo rural.